Buenos días, bienvenidos a todos a este seminario de Parque Arte, a una sesión desde casa donde nos daremos la oportunidad de explicar eso que es la base de nuestro proyecto, nuestra visión. Y bueno, nos presentaremos Luis y yo. Quiero de inicio compartir que estamos teniendo estos webinars cada mes, que los invitamos a que se conecten, que estamos publicando cada semana y estamos en las redes sociales. Veremos con calma nuestra página y un proyecto en el que estamos ahora, pero quisiera invitarlos a primero una presentación. Luis está aquí conmigo, él está conectado desde Ciudad Juárez. Quizá, espero que tenga buena señal, que tenía algunas fallas hace un momento. Les propongo que empecemos por presentar a Luis. Yo diré algunas Estoy claves. aquí en... Hola, hola, ¿cómo están todos? Sí, vamos, adelante, Ana, adelante. Te voy a presentar primero a ti, Luis. Es que él está en Ciudad Obregón y había tenido unas fallas en la señal, pero parece que ya están resueltas. Bien, empezaré por presentar a Luis. Luis Roman es mi socio. Nosotros fundamos Parque Arte hace 2 años. A Luis lo conozco desde hace 3, pero la realidad es que hubieron tantos ámbitos en los que coincidíamos que decidimos formar esta asociación. Y bueno, quisiera presentarles a Luis, para quienes no lo conozcan. Luis es presidente y fundador de Parques de México y de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Lleva trabajando 10 años en proyectos de parques urbanos y de espacio público de México, a través de modelos muy particulares de sostenibilidad financiera, de construcción comunitaria y sobre todo de diseño participativo. Él organiza congresos internacionales, es el Congreso Internacional de Parques Urbanos de México y de Sudamérica. Es miembro del Consejo del World Urban Parks y representa América Latina. Es miembro del Consejo de Directores del City Park Alliance de Estados Unidos. Es vicepresidente de la Academia Mundial de Parques Urbanos y ha sido nombrado este año como Fellow por el Seminario de Salzburgo 2021. Lleva años dando conferencias en diversos temas que tienen que ver con el espacio público, con los parques urbanos, con los diseños colaborativos. Ha escrito un libro que se llama Construyendo mi Parque, que habla justamente de este diseño de participación ciudadana y de administración del espacio público. Les presento a Luis Roman. Gracias, Ana, y bueno, pues gracias a todos. Ahora voy a presentar a Ana porque pues escogí esta idea de podernos presentar cada quien, agradeciéndoles a todos su presencia. Bueno, Ana es de la Ciudad de México, estudió licenciatura en Historia del Arte y tiene una maestría en Filosofía, lo que hace una combinación, pues la verdad es que muy interesante. Su lenguaje siempre ha sido las humanidades, ya estaba moviéndose por ahí, y empezó por el arte, pero se fue desplazando hacia la filosofía y pues también hacia la literatura. Y en el fondo, pues se ha metido este tema transversal que apela a lo mismo desde estos 3 ámbitos, ¿no? Que es finalmente al tema humano. La educación ha sido su plataforma, donde ha podido patentar su amor hacia la cultura, y esa es una de las razones por las que estamos haciendo este proyecto. Es mamá de 3 jóvenes adultos ya, y bueno, le interesa mucho enseñar y aprender también desde estos ámbitos de la niñez y desde la juventud. Empezó como profesora desde el 97 y desde entonces no ha parado de organizar cursos y de participar en colegios y universidades, y la ausencia es uno de sus vocaciones principales, que también es una combinación de los ámbitos que trabajamos en Parque Arte. Ha estado en diversos consejos directivos de instituciones educativas, disfruta mucho de dar clase y de trabajar con la gente, y le interesa pues obviamente el trabajo colegiado y el ejercicio democrático, que es parte del argumento de la cultura y el arte. Y desde hace 2 años, pues interesada en la posibilidad de expandir temas precisamente de sus pasiones como la cultura y el arte, pues me invitó a participar en este proyecto de Parque Arte con ella, teniendo esta iniciativa de ver cómo poder conjuntar
precisamente la esfera del arte y la cultura en el ámbito humano hacia el espacio público, que es donde se realiza en muchos de los casos. Y esto para nosotros, pues no solamente nos llena de emoción, sino que ya se ha materializado después de estos años de trabajo en un proyecto que, como decía ella al principio del webinar, la intención es platicárselos desde casa de manera muy informal, pero también tratando de puntualizar todas estas cosas que nos han llevado a la creación y la difusión de Parquear. Ana. Muy bien, gracias, Luis. Lo que quisiéramos es compartir la página, los proyectos en los que estamos y dar una visión general. Y creo que justamente empezaremos por ahí. Le daré de regreso la palabra a Luis para que justamente nos dé el aspecto fundacional de esta asociación, el origen, el porqué del nacimiento y por qué la relevancia, por qué tiene tal relevancia el organizar eventos artísticos o el promover la cultura en el espacio público. Bueno, yo empezaría por, nos encanta tener también a jóvenes conectados en el webinar y como estos productos no caducan después porque se siguen viendo, pues nos interesa mucho el tema fundacional. Y a mí en lo particular me interesa el tema fundacional porque también, al igual que Ana, la educación me parece un tema no solamente relevante, sino impostergable en nuestras comunidades en México y en América Latina, y que es una de las bases más importantes. Y creo que la parte interesante de la Fundación de Parquearte como organización civil es precisamente que su base viene de la participación ciudadana. A Ana y a mí, en una suerte de impulsar un proyecto social, nos mueve eso, nos mueve el país, nos mueve la educación, nos mueve la promoción de la cultura y el arte, nos mueve el espacio público, y lo hemos tratado de venir haciendo desde una óptica muy profesional. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes precisamente los ejes de acción de la organización y hacia dónde estamos encaminando los esfuerzos. Esta mención que hace Luis es, digamos que el corazón de la asociación. Él y yo pensábamos cuáles son las categorías, cuál es la forma como se subdivide, cuáles son los pilares, columnas, ejes. Y decidimos que era el arte, la gestión cultural y los eventos. El arte como experiencia estética, ¿no? A nivel sensorial, individual, personal, en el espacio público. Después la gestión cultural como esta parte de curaduría, de organización, de administración del arte, y después los eventos que se pueden generar a partir de esto. Tenemos una página que servirá de soporte para explicar todos estos temas, que nos parece la forma más directa y, bueno, más real para platicarles de ello. Voy a compartir pantalla. Esta es nuestra página. Aquí la tienen. Vamos a ampliar esto. Aquí está. Bien. Esta es la carátula de presentación. Es Parquearte, espacios que transforman. Y justamente este eslogan apunta a ese tránsito que va de la experiencia estética a algo que es materializable, porque en el fondo transforma el espacio público. La cultura y el arte tienen ese fin último, se socializa, por decirlo de algún modo, y transforma, genera una especie de resonancia, ¿no? Una serie de resonancias. Entonces tenemos esta presentación y un poco aquí, bueno, pues tenemos nuestro documento base que explica el corazón de Parquearte, algo de lo que ya Luis nos empezó a comentar, que sé que ya estás en línea, Luis, por si querías agregar algo antes de los ejes, creo que ahora... No, simplemente, ya me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, qué bueno, ya tengo una buena red, discúlpeme. Simplemente terminar de explicar este tema que para nosotros es lo más pertinente de todo. Yo creo que una de las cosas valiosas que nos gustaría comunicarles el día de hoy a todos es la urgencia que tenemos en México de generar proyectos emanados de la participación social, de la gente organizada, de poder ayudar a los gobiernos a hacer pertinentes estos temas, de recuperar todo lo que hemos perdido, y nos parece que esta comunión entre el arte y la cultura con el espacio público es muy importante, ¿no? Y lo que va a explicar ahorita Ana, lo que ha empezado a explicar, pues tiene relación en estas bases con la parte de la promoción, divulgación y educación, que claro, hemos tratado de ir formando el proyecto de manera muy ordenada, y nuestra aspiración es que esto pueda
inspirar, pueda lograr llevar también en un tema democratizador el arte y la cultura a todos aquellos que no tienen la oportunidad de acercarse a ellos. Y los espacios públicos, a final de cuentas, son estos grandes catalizadores sociales en nuestras ciudades y esa es un poco la aspiración de nosotros, ¿no? De poder hacer de muchos otros más este proyecto, generar una comunidad en torno a esto y poder, ahorita con lo que van a explicar, poder llegar a transmitir esto. Sentimos y sabemos que estos dos ingredientes importantísimos del arte y la cultura son indispensables para el desarrollo humano y bueno, pues esto es un poco lo que nos mueve. Adelante. Gracias, Luis. Siguiendo con la línea de la página y a partir de lo que acaba de explicar Luis, que es una especie de introducción o porqué o fundación de nuestra asociación, yo me iría directamente a estos ejes que ya les mencionaba: el arte, la gestión cultural y los eventos. Así es como está estructurada nuestra página, porque nos parecía que era importante ir la forma, seguir esta forma inclusive que es progresiva, ¿no? Quiero bajar un poco más pues para que vean que aquí está la forma como está distribuido el blog y los videos, los webinars que hemos estado organizando. La información que tenemos es, digamos, en torno a estos temas. Primero arte, ¿por qué? Porque nos interesa la voz de los artistas, de los estetas, de los filósofos que dan cuenta de su obra. Este fenómeno, este milagro que se genera en el espacio público, porque además no es nada más la experiencia estética en general en el museo ni en la sala cerrada. Nos interesa esto que se genera en un espacio abierto, muchas veces un espacio natural, un concierto al aire libre, una exposición en un parque, en una plaza, una obra. Puede ser plástico, puede ser de mil formas, pero pensamos, inclusive además en términos y en tiempos de pandemia, que es especialmente relevante. Primero por su carácter democratizador, por la invitación amplia que se hace a todo público, que prescinde de protocolos, ¿no? Los que pueden ser de ciertos auditorios. Primero por esa razón y segundo por temas de salud, ¿no? Y nuestra circunstancia particular de la pandemia. Tenemos un especial interés en abrir ya estos espacios que son los más seguros a fin de cuentas. Entonces, este primer apartado, que es el de arte, da cuenta de esa experiencia estética, de esa cercanía con el arte, con la obra a nivel perceptivo. Y este es apartado que además va en sintonía con el rojo. Nosotros tenemos estos tres colores: el rojo, el amarillo y el azul, estos colores primarios, que nos hacen también muy sintética y muy pedagógica la forma de aproximarnos a la página, ¿no? Entonces tenemos aquí la explicación que tiene que ver con arte y tenemos el blog, los artículos que tienen que ver con este tema, ¿no? Pasando al segundo eje, quisiera compartir lo siguiente. El segundo pilar de la asociación es la gestión cultural. Parece hasta un tema un tanto controversial, ¿no? Hay ciertos artistas y ciertos críticos que dejarían un poco de lado la parte de organización, gestión, la más materializable y la más mundana de todas, que es llevar a cabo un evento, que pues es de mucho esfuerzo y es una forma muy laboriosa, que muchas veces no se concentra en la misma persona, la que crea la obra, pero que además la va a difundir y que la lleva al espacio público. A nosotros nos interesa especialmente porque lo que queremos es ampliar. Hace un momento Luis hablaba, él también ha sido maestro, los dos hemos estado en la docencia y nos parece muy pequeño el salón de clases, aquello que se cocina en ese pequeño ámbito, pues es de unos cuantos. El experimento de ampliar, de llevar al espacio público, pues de alguna forma salpica, por decirlo de algún modo, a mucha más gente. Y eso lleva todo un proceso, una elaboración, una organización, de entrada una curaduría, ¿no? De eventos. De eso trataría la gestión cultural, muy de la mano del aspecto educativo, ¿no? Nos interesa generar contenidos, aproximarnos a ciertos críticos, hacer lazos de gente que se nos ha también acercado, hacer vínculos, sociedades,
porque justamente de lo que se trata es de resonar con otros ámbitos. Y hablo de lo público y de lo privado. Tuvimos oportunidad de hacer un concierto hace 2 años donde el Estado de México tomó parte activa y eso nos interesa especialmente. ¿De qué manera podemos hacer este trabajo colaborativo con empresas privadas, con otras asociaciones, con gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa conversación? Eso nos interesa especialmente y tener un cierto aprendizaje de hacer las cosas cada vez mejor. Las industrias creativas está más que probado que generan una derrama importante, una derrama económica que es más que necesaria para México. Entonces, nos interesa y nos interesa hacerlo bien. Eso es lo que podríamos decir del tercer eje. Yo pasaría al del segundo, perdón, al tercero, que es el de eventos, que además se distingue por este tono amarillo. Y quisiera nada más decir algunos detalles, algunas claves para pasarle la palabra a Luis y que nos pueda compartir este evento en el que estamos ahora. Este tercer punto es aquello que ya se ve, que resuena, que brilla, que de cierta forma ya transforma, ¿no? ¿Cómo es un trabajo terminado? ¿Cómo es un evento que ya es practicado en el mundo, en México u organizado por nosotros? Este apartado de eso trata, de eventos ya consolidados, que ya se pueden hasta replicar, en algunos casos itinerar, ¿no? También estamos interesados en ello, en transmitir, en sumar sedes de exposiciones, en fin, en multiplicar eventos. Y bueno, cedo la palabra a Luis para que nos pueda platicar de una exposición muy, muy especial. Gracias, Ana. Bueno, yo nada más añadiría en esta última parte que Ana estaba comentando la importancia de llevar esto a la práctica, ¿no? Evidentemente no haríamos mucho tratando de promover el arte per se. A final de cuentas se tiene que gestionar y esto es parte importante de lo que hemos aprendido en el tema de los espacios públicos, que de pronto habemos muchos perfiles de trabajo, de empresa, de perfiles profesionales, de gente que está haciendo cosas en el país, que una de las cuestiones por las cuales no prosperan muchos de los proyectos es porque a veces no nos hablamos entre sí o no nos escuchamos o no buscamos estas coincidencias que puede haber. El espacio público nos parece que es un lugar, es un caldo de cultivo maravilloso para poder hacer muchísimas cosas, no solamente el tema que hoy les compartimos, que es cómo poder vincularlo directamente al arte y la cultura, que lo hace de entrada, pero se necesita gestionar, se necesita promover esta vinculación entre el artista, el que comercializa, el que marketea, el que de alguna otra manera hace donativos, el que muchos perfiles para en realidad lograr las cosas que se pueden hacer. Hace unos años, y esto se lo platiqué a Ana en su momento, tuve la oportunidad de estar en un parque en la ciudad de Houston, en el Herman Park, y me llamó mucho la atención. Ahí tienen un auditorio que se llama el Miller Outdoor Theater, y es un auditorio de 2,000 personas, parte al aire libre y parte cerrado, por lo menos con un techo. Y una de las cosas que me decía Sisi, la directora, en el 2013, era que ese auditorio tenía 100 años de existir en el Herman Park. Y ese auditorio estaba, bueno, me mostraron las fotos, hace 100 años construido con una especie de estructura que evocaba un poco el tema griego del teatro, pero obviamente empezó a migrar. Y lo más interesante del proceso del Miller es que la ciudad de Houston hace toda esta parte a través de la organización que controla el auditorio, que es una asociación civil, y se nutre de espectáculos y los ofrece, y tiene varias características interesantes que vienen a colación con lo que estamos tratando de hacer nosotros con este intento. Y es que el impuesto hotelero fue negociado por parte de la organización del Miller, de Articultura, para que parte de ese impuesto se fuera para fondear los espectáculos que el auditorio ofrece en sus temporadas. Tiene 2 temporadas al año. Y esos espectáculos son totalmente gratuitos para la gente. Y la gente solamente tiene que buscar la forma de adquirir los boletos, pero no se le cobra nada. Es decir, el mismo turista va fondeando a través de este impuesto la operación de este auditorio y continuamente el parque está ofertando espectáculos de primer nivel que pueden estar relacionados con el tema de cultura
perdón, pues empezó a pitar algo aquí en la oficina donde estoy, que es un poco extraño, pero pueden ofertar cuestiones clásicas o folclóricas o un concierto de Maná, me contaba esta mujer que era muy plural el tema, porque a final de cuentas el espacio público es totalmente, como lo decía Ana, democrático y plural. Y lo que más me entusiasmó de la idea de Sisi y del Miller era que me decía, Luis, nos ha tocado ver en primera fila a un indigente al lado de una de las personas más ricas de Houston, escuchando un concierto, o viendo una obra de teatro o alguna expresión artística en el auditorio. Y eso para mí fue una señal importante de lo que debemos de hacer en México y de lo importante que es llevar como señal, ¿no? Tomada acciones para poder acercar este tema del arte y la cultura hacia los más necesitados o a la gente que no tiene o no ha tenido la oportunidad de vivir un concierto, una obra de teatro, una exposición plástica, como Ana decía. Yo creo que eso es una de las cosas interesantes donde se necesita pues realmente la integración de todo. Yo creo que el proyecto es pertinente al momento, no solo que integre estas tres cosas, sino que las hace parte de la conversación. Y en esta idea o intento de hacer parte de la conversación, empezamos a buscar opciones precisamente desde la concepción del arte, desde la gestión de la misma, hacia cómo lo vaciábamos en un evento, pues para que empezara a tener sentido la organización. Y hemos tenido muchas, de verdad, oportunidades. Desgraciadamente la pandemia se ha atravesado de poder llevar esto a otras latitudes. Hay una gran necesidad en la parte de la Asociación Nacional de Parques, pues tenemos relación con decenas de parques importantes en el país y normalmente los directores de estos parques nos dicen, estamos ávidos de conseguir proyectos culturales y de arte que vengan a nuestros espacios y que de alguna otra manera en esta suerte itinerante puedan ofrecer, como lo hace el Miller en Houston, temporadas de espectáculos y arte, cultura, ¿no? en todas sus expresiones hacia la gente que visita los parques y de manera democrática acercarles estas oportunidades. Y eso nos topamos, ¿no? Entre muchas de las intenciones que ahorita les comentamos, de las oportunidades que se han presentado sin ni siquiera haber hecho demasiado o haber tenido por muchos años esta organización. Y llegamos con la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, obviamente es parte de la Fundación Carlos Slim, y expresamos un poquito la idea de poder empezar a mover esto de alguna manera. Ana, no sé si vamos a compartir la pantalla, si me la pueden prestar. Creo que tú la tienes por ahí. Ahí está, perfecto. Ahí ya la tenemos ahí. Y entonces nos dimos cuenta que la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México había colocado esta pieza que ustedes ven, ahorita vamos a tocarlo un poquito más a fondo, en el atrio de San Francisco, el convento de San Francisco, a un lado de la Torre Latino, y que de alguna otra manera se acababa su tiempo de exposición en este lugar e inmediatamente vimos esta pertinencia. Ahí es donde empezamos a vincular, como les decíamos, a conectar de alguna manera a los espacios públicos de nuestro país con, ahí se da un poco la gestión del arte y la cultura, con quien realmente está moviendo esto desde el ámbito artístico, creativo, ¿no? Y esta pieza de escucharnos decir la voy a explicar primero y ahorita le paso la palabra a Ana y luego les contamos ya hacia dónde va y hacia dónde ha llegado, ¿no? Y por eso es, como les decíamos, importante comentar esto porque necesitamos sumar a más gente a los movimientos que estamos creando en el país. De pronto nos dice la Fundación Centro Histórico, la mesa es de ustedes, ¿a dónde la llevamos? Pudimos hacer un pacto con un primer parque importantísimo en la Ciudad de México, la Mexicana, que está totalmente en otra zona diferente al centro histórico donde se había, pues de alguna otra manera, gestado esta conversación. Ahorita explicaré de qué trata la mesa. Y la idea era empezar con esto, itinerarla y llevarla a otro lado y que no se quedara el esfuerzo de pronto, ¿no? En la sala o en el espacio cerrado donde se da la interacción artístico-cultural, se también limita, ¿no? El acceso a la gente. El espacio público nos da lo opuesto y es a lo que nosotros nos interesaba mucho llegar. Entonces, esta pieza, para hacer un contexto de lo que ustedes están viendo en la pantalla, es una pieza generada por varios artistas, conceptualizada a través del tema de la justicia
y promovida por un montón de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México que están tratando de alzar la voz en función de promover un México más justo. Esta mesa, me encanta cómo se expresa Ana de ella, es en una forma, con un tema rizomático que es garigoleada, que es toda, pues precisamente inclusiva y diferente, ¿no? En todos los aspectos. Tiene una forma de poder interactuar con este tema de la justicia importante. Uno se sienta en la mesa y tiene la oportunidad a través de un código QR de grabar su mensaje sobre lo que es la justicia, sobre lo que espera, sobre lo que piensa, etcétera. Y eso, bueno, se va a la página donde está ahorita Ana, que es escucharnosdecir.org, y el mensaje después se regresa a la mesa, porque la mesa tiene un sistema de audio donde recepcionamos los mensajes, acá está una persona con el código viéndolo, y la gente además está escuchando los mensajes de otras personas. Además están estas sillas que traen parte de la narrativa de los mensajes de otras personas que han estado ahí. Y en fin, se hace un espacio de conversación que es muy importante ahorita en nuestra realidad de país para poder hablar en este caso de la justicia a través de una pieza artística, de una pieza que promueve de alguna otra manera estos valores. Esto entonces nos llevó a poder pactar con el Comité Técnico del Fideicomiso de la Mexicana, Itziar de Luisa, que es una persona cercana también al tema de los espacios públicos a través de la asociación, platicó con nosotros y pudimos pactar, pues llevar la mesa, y ahorita la mesa ya está en la Mexicana, ya hace casi más de un mes, también interactuando con otros públicos, obviamente muy diferentes, ¿no? Por un tema geográfico a los del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también muy mixto, el Parque La Mexicana tiene la gran virtud de ser un parque que reúne, es un crisol, ¿no? Es un tema de colores en cuestión de tipos, de edades, de cualquier tipo de persona, y hemos estado trabajando el proyecto en La Mexicana. Inmediatamente empezamos a ver cómo se sumaban otras organizaciones a esto y a decirnos, oigan, no sabíamos que existía esto, ¿cómo hacemos para llevarlo a otros lados? Y entonces empezamos, ahora sí ya, a empezar a gestar esto. La mesa ya tiene un siguiente destino, a partir de dejar la exposición en La Mexicana, se va a Parque Fundidora, en Nuevo León, y ya nos salieron un montón de enamorados, gracias a Dios, a la mesa, ¿no? Nosotros estamos gestando, ¿no, Ana? De alguna otra manera, gestionando, perdón, el proyecto, y se irá a Monterrey, y ahorita ya le paso la palabra a Ana. Y una de las cosas que más nos entusiasmó es que cuando fuimos a Monterrey, a partir de una organización, se llama Java, que pertenece a USAID, nos están apoyando también financieramente con esto, porque pues lo que Ana y yo perseguimos es realmente promover esto de manera altruista. Nos dijeron, nosotros apoyamos con el traslado, con tal y tal, y queremos juntar a las asociaciones civiles de Monterrey porque están entusiasmadas con esto. Tuvimos una junta, se conectaron más de 25 organizaciones, una locura, ¿no? De ver cuánta gente estaba esperando un pretexto como estos, que a final de cuentas el parque, la cultura y el arte son pretextos para hacer comunidad, para poder recrearnos como seres humanos. Y ahora la mesa se va allá y va a estar apoyada por varias organizaciones, ya la quieren en Ciudad Juárez, ya la quieren en diferentes lugares. Y estamos hablando de una pieza, estamos hablando de una interacción. ¿Cuánta gente hay promoviendo articultura que necesita vincularse precisamente? Y ahora con la pandemia, que va a ser cada vez más complicado, el poder regresar a los espacios cerrados, el parque tiene que ser, espacio público tiene que ser una de las respuestas a esto. Ana, te paso la palabra para que complementes esto y sigamos con la plática, ¿no? Sí, desde luego. Gracias, Luis. Esta mesa, que de alguna forma extraña nos ha hecho encariñarnos con ella, bueno, pues decíamos cómo la podemos compartir de alguna forma. La elaboración que va llevando en su itinerancia es interesante porque la mesa estaba en un principio en el centro histórico, en el lugar más significativo, ¿no? De México, ¿no? El templo, la catedral, el Zócalo, de alguna forma estaba como en la entraña, y se va al poniente de la ciudad. Una vez que lo compartimos y que Fundidora nos dice, sí, a ver, tendríamos que ver la forma de que llegue allá, se está ampliando la conversación. No solo eso, porque Parque Fundidora ha invitado a algunas asociaciones a que se sumen a la mesa.
de igual forma Java, como estaba diciendo Luis, y no se conforman con la idea de grabar un mensaje, sino de activarla de diversos modos. Ayer tuvimos una sesión, hay 4 organizaciones que concretamente quieren un tiempo con la mesa, quieren llevar a cabo actividades. Entre ellas está el concurso de un microrrelato de 50 palabras, un relato sobre la justicia. A los 10 mejores se les da un premio. Va a tener unos buzones, y esto todo se va a dar en Fundidora en Monterrey, porque además parte de la iniciativa de estas propias organizaciones, cómo ellas, digamos, adaptan, tropicalizan la mesa a sus propios fines, cómo la hacen hablar, cómo acaba siendo, como dice Luis, un pretexto, una base, esta mesa de diálogo, y cómo sirve a los fines de todas estas organizaciones. Una de ellas también nos platicaba su interés en moverla, como dice, a otros polígonos, a otros espacios de Monterrey, donde dé cuenta también de estas conversaciones que vienen acumulándose desde el centro de la ciudad. ¿Qué habría que decir y cómo invitamos a otras voces a complementar este tema tan relevante? Entonces sí, en eso estamos. A fines de mes sale de la Mexicana y se planea su traslado a Nuevo León. Empezamos por Fundidora y, como dice Luis, en la misma ciudad, si puede haber otras sedes que ya nos la pidieron, pero igual también se va a Ciudad Juárez. Entonces nos estamos encargando de cuidar esta pieza, que además es de madera y es muy bella, con este color llama mucho la atención, de preservarla porque es un símbolo. Tiene el enorme mérito, que algo de ello enunciaba Luis, de ser producto del consenso. No es fácil que 3 artistas plásticas más una curadora se hayan puesto de acuerdo con 13 organizaciones de la sociedad civil, que tiene ciertos objetivos, ciertas líneas de acción, y de cierta forma están sirviendo unas a otras con ese consenso. Nosotros nos hemos sumado a esa conversación, a ese fin para todos, y dejando a un lado un poco los intereses personales, tal como lo hicieron las artistas. Entonces, de eso va esta mesa y estamos muy contentos con ella. Y yo creo que Ana, para dejar un mensaje bueno, poder ir también resumiendo un poco, porque nos interesaría mucho rebotar esto, son ejercicios, como les dijimos desde el principio, que a lo mejor ya repetimos mucho, pero que son cajas de resonancia, o eso queríamos que sean. Esto es un ejemplo de lo que este intento está tratando de promover. Y lo que queremos o necesitamos es finalmente participar y tener voluntad y ser curiosos y estar buscando la forma de hacer comunidad. Y la única forma de hacer comunidad es, pues, primero conocer qué hay afuera, qué está sucediendo y luego querer participar, ¿no? Se nos acercaba gente en la Mexicana cuando hicimos la inauguración del proyecto que nos decía, bueno, yo no conocía esto, no pensaba, me interesa mucho vincularme, participar, etcétera. Y necesitamos estos pretextos para regresar al espacio público, para salir del encierro que hemos tenido solamente por la pandemia. Hemos modificado nuestro comportamiento como sociedad en las últimas décadas por un tema de la inseguridad y también por ir aislando, ¿no?, a nuestros hijos, etcétera. Y nos parece que esto es parte de un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todos, y que este ejemplo que les quisimos compartir el día de hoy habla de, pues, la gran necesidad que hay de generar este tipo de foros y la gran oportunidad también para el arte y la cultura en nuestro país en términos de su relación directa con el espacio público. Nos encantaría, y ahorita después de las preguntas obviamente vamos a dar información de la organización, pero nos encantaría sumar a esto porque una organización civil como esta no trasciende si se queda anclada a 1 o 2 o 3 personas, ¿no? Esto creo que también es parte de los objetivos fundacionales que yo quería referirme al inicio. Para que pueda trascender, tiene que empezarse a compartir, tiene que empezarse a hacer de otros, si es que la idea es, por lo menos de entrada, útil, ¿no?, para eso. Y estamos en el proceso de validarla y de hacerla funcional en otros ámbitos. Ahorita estamos hablando de una pieza específicamente con estas características que se las acabamos de mostrar, pero hemos tenido otras oportunidades y vienen cosas, y seguir en la conversación es importante, pero haciendo comunidad, ¿no? Tratando de sumar a gente, de tratar de hacerla partícipe de esto y de que
esto sea un esfuerzo colectivo. No funcionan las cosas si no tratamos de hacerlo así. Ana. Y yo quería decirles, es que justamente dijiste, mencionaste algo, dije, no se me va a pasar, que lo tengo que decir. Ya, esta sesión justamente va de estar en casa, en esta forma o esta manera informal en que estamos platicando. Ahora lo que nos gustaría a nosotros, porque tenemos 20 minutos, es escuchar. Hay gente que he visto algunos nombres, hay de profesores, algunos alumnos, sé que hay algún directivo de parque por aquí. Lo que nos encantaría es que nos pongan algunas preguntas en el chat o directamente si quieren levantar la mano, las podemos moderar, porque de lo que queremos, de lo que se trata esto es de escuchar también su voz y de esta urdimbre que estamos formando con otras asociaciones. Entonces, primero sería esa invitación. Después, nada más quería mencionar y agradecer al Parque Fundidora toda la hospitalidad. Le están preparando la mesa casi que su casita, le están haciendo su carpa y los cuidados, porque con esta lluvia, con el sol, la mesa tiene todo un tema de conservarla, ¿no? Entonces, agradecer a Fundidura que nos la va a recibir, hasta con carpa y todo. Y por el otro lado, pues invitar a las preguntas, comentarios, sugerencias. Quiero recordarles, estamos en las redes sociales, estamos como Parque Arte LA, Latinoamérica, Parque Arte La. Nuestra página es parque-medioarte.org. Cada semana estamos teniendo un artículo, estamos teniendo un webinar cada mes. Les invitamos a que se conecten, que propongan. También en nuestro auditorio tenemos gente que está dedicada al arte, que tienen obra en distintos espacios, que se acerquen, es interesante conocerla. También hay gente que se dedica a esto y que podemos invitarlos a hacer algún trabajo colaborativo. Entonces, bueno, la invitación es amplia y no quería dejar de mencionar ello. Listo, Luis. Sí, nada, bueno, yo creo que ojalá alguien se anime a preguntar, era un poco lo que hay por ahí, usamos en la universidad pues esta frase histórica y nosotros la cambiamos, ¿no? Y decíamos, participo y luego existo, ¿no? Y es base un poquito de lo que queremos el día de hoy plantear. Por ahí hay una pregunta, ¿cómo podemos colaborar con Parque Arte? Bueno, yo creo que de entrada hay que ir socializando los vehículos de comunicación que tenemos y tratar de ir sumando a esto. Yo creo que buscar estas coincidencias que pueden hacer que se empiecen a dar los proyectos, que empiece a funcionar esto. Hay una gran oportunidad para desarrollar muchas cosas dentro del arte, la cultura y el espacio público. Hay muy poco hecho, no solamente en temas de lo artístico, sino hablábamos hace un momento de la vinculación directa con los gestores, con la gente que está tratando de producir, de promover, de componer, de alguna otra manera llevar y también de organizar, ¿no? Esto es un poco lo que la industria está necesitando. Y bueno, hace unas semanas estaba yo trabajando en Ciudad Juárez, hoy estoy en Obregón, y precisamente se acaba de darle la inauguración de una parte del Parque Central y me comentaban las autoridades ahí de Ciudad Juárez que había una especie de intención de parte precisamente de gente de arte y cultura de empezar a activar los espacios a partir de ofertar espectáculos y diferentes cuestiones. Y eso es un poquito lo que necesitamos también, ¿no? De que empiece a haber gente con iniciativa, que nosotros sirvamos como esta, insisto, caja de resonancia o vínculo para empezar a conectar y poco a poco ir haciendo que esto se vaya llevando a otros lugares, ¿no? Que hay muy poco en muchos lugares de nuestro país. La realidad es que viven ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, son muy diferentes a muchas partes, ¿no? Vamos a leer una de Fernando, Ana, yo creo que la puedes contestar tú. ¿Creen que exista una razón específica que invite a la gente a interactuar con las obras? En este caso, la mesa. Es interesantísima la pregunta de Fernando. Adelante, Ana, porque yo sé qué vas a decir. Sí, Fernanda Castillo, esta razón específica para invitar a la gente. Qué interesante, porque sí, además fue tema, ¿por qué acercarse y por qué participar en la mesa?
Hay algo más allá del propósito específico que tiene que ver con el efecto que tiene la propia mesa. Su primer escenario, que era el centro histórico, la tenía como muy acogida, muy recogida, muy cerrada, por decir de algún modo. Y uno se acerca y está escuchando, no sé de qué manera pudimos transmitirlo, igual el efecto hay que sentirlo ahí. Las voces, las grabaciones que se van acumulando van formando una especie de paisaje sonoro. Entonces yo lo primero que diría es para sentir la mesa, ¿no? Entonces uno se acerca, ¿no? Se sienta y está escuchando otras voces de jóvenes, de hombres, de mujeres que van diciendo desde a lo mejor la experiencia personal. Para mí la justicia sería volver a hacer tal cosa o poder ir a la esquina tranquilamente, hasta gente que define en términos más filosóficos lo que para esta persona es la justicia. Entonces yo diría primero sentir la mesa porque en sí misma contiene un significado, está hecha para, no quisiera usar la palabra provocar, pero sí invitar, sí de cierta forma tiene un efecto. Y me iría más allá. Nosotros a partir de la mesa y todas las reuniones que teníamos con la Fundación del Centro Histórico, más las artistas que estuvieron participando, más la escenógrafa y el que la fabricó y demás, teníamos que ponernos de acuerdo. Y a mí me parece muy significativo que se llame escucharnos decir. Y yo les decía, bueno, es que hay que escucharnos decir y escucharnos responder y escucharnos proponer. No nos salvamos de la mesa, a mí me parece que hasta tiene su embrujo que nos mete a todos a realmente mirarnos con los otros. Yo creo que el efecto está en activar la mesa, en sentarnos, en pensar algo, en grabarlo, en invitar a alguien a estar con nosotros. Como decía Luis, tiene una forma irregular, entonces nos invita a tener un pequeño núcleo, ¿no? Estar con otros 3 o 4 personas y a lo mejor estar aislado en una de las partes donde se abre, digamos, o hay pequeños esquinas, se puede hasta tener un espacio interior ahí, ¿no? Entonces, sentir la mesa, dejarle al arte hablar, confiar en la experiencia estética, en aquello que nos provoca cada uno de nosotros, ¿no? Y Sí, después yo el creo que aspecto comunitario, ¿no? Yo Sí. creo que lo que estás diciendo, Ana, para complementar un poco la pregunta de Fernanda, es el estar en el momento indicado. Yo creo que muchas de las personas que hemos tenido la bendición de tener una interacción con el arte y la cultura en nuestra vida, por una razón u otra, muchas veces el encuentro fue espontáneo, fue provocado por tus padres, de alguna manera estuviste en un lugar y tuviste la oportunidad de ver algo, ¿no? En este caso, la mesa, cuando la ves, ¿no? El color amarillo y la forma y todo, de pronto su efecto es ese, ¿no? Es un poquito la dinámica social que se da en este experimento de colocar los pianos en algunos parques o espacios públicos en Estados Unidos, ¿no? Lo he visto en algunas ciudades donde pues llegan y ponen pianos y la gente de pronto no sabe si se acerca, si lo toca, si no lo toca, llega un espontáneo y empieza a tocar una pieza y empieza la gente a tener la oportunidad de interactuar. Eso creo que se debe de provocar. Tenemos que lograr llevar el arte, como lo hicimos con la mesa, y ponerla ahí de entrada, ¿no? Obviamente la interacción, como decía hasta el final, Ana, es muy importante que se dé precisamente esta activación. Eso ya es un tema también de la programación del mismo proyecto. En este caso, la mesa tiene sus propias activaciones con las organizaciones de la sociedad civil, pero lo importante es lograr proponer que las cosas empiecen a suceder para que la gente tenga por lo menos la oportunidad de ir caminando y escuchar un violín y de pronto voltear a decir, a ver, ¿qué es eso? ¿No? Y quién está tocando y cuál es la pieza y que nazca la curiosidad y el interés por relacionarte con el arte y la cultura como primera idea. Después, obviamente, está toda la parte de gestión y el desarrollo de la misma pieza. Vamos a tocar otra pregunta de Beatriz. ¿Cómo podemos incorporar a las comunidades en el desarrollo del arte en sus espacios públicos como medios para preservar sus raíces y cultura? Ana. A mí me parece que involucrándolos. Yo creo que las propuestas artísticas más interesantes recientes son de esas obras que se completan, por decir de alguna manera, con la acción del visitante, de la sociedad. Este es el caso de la mesa. La mesa solita dice poco. Hay muchas propuestas que justamente invitan a la comunidad, como hace una semana justamente se hizo
que le llaman mural, pero es sobre la calle, sobre la vía del autobús en Nueva York. Se hizo un enorme mural de 2 artistas fantásticos latinoamericanos y se le invitó a la comunidad bajo el trazo y guía de estos 2 artistas, pero el mural lo realizó toda la comunidad. Entonces, en la manera que se le incluye, ¿no? Nos incluimos, comunidad, se nos invita, hablamos y participamos, yo creo que pues respondemos a nuestra propia identidad y a nuestro ser y a nuestro vínculo con nosotros. Esa sería mi respuesta, participando. Creo que es la forma, ¿no? Sí, y tiene que ver un poco con la pregunta de Zoila. Bueno, y son dobles, son dos preguntas, ¿no? Uno que tiene relación a lo que estabas comentando ahorita y a la participación de la comunidad. Creo que la apropiación, o la cultura y el arte tienen que ser otro de los pretextos para lograr la apropiación del espacio público, y todo tiene que venir a partir de diseñar las experiencias con la comunidad, ¿no? De la mano de la comunidad. Y eso es un doble reto, ¿no? Porque no es llevar espectáculos, cultura y arte al espacio público simplemente por hacerlo. Tiene mucho que ver con el rescate, como decía la pregunta de Beatriz, de las raíces y la cultura del mismo lugar, ¿no? Y cómo, como decían al inicio, tropicalizamos también las cosas para que pueda tener un poco de sentido. Y otra vez, la experiencia estuve hace poco en Oaxaca y me tocó escuchar a la Orquesta Sinfónica de los niños de Oaxaca, y era una cosa que yo le decía a Ana: ¿cómo llevamos estos chicos a Sonora, ¿no? O a otro lado del país? Porque lo tienen que escuchar, es parte de nuestra raíz y nuestra cultura, y sería genial que pues, pudiera existir este tipo de cosas. Y lo que Zoila al final pregunta es, sí, Zoila, estamos queriendo hacer que este movimiento crezca a partir de la relación que tenemos con la red de parques en nuestro país, y los gestores culturales, los promotores culturales, los artistas. Eso es un poquito la idea de futuro, ¿no? De visión, es cómo logramos hacer que inclusive, ¿no? Ahorita en esta narrativa de la mesa, de pronto haya la expectativa de en otro parque recibir una pieza, ¿no? Y sumar a los medios de comunicación nacionales de que va a llegar o va a estar la orquesta fulana de tal o cualquier tipo de expresión en uno u otro parque, y que podamos lograr esta itinerancia y esta interacción. Obviamente todo esto es un tema también de recursos y de gestión, pero de eso es lo que necesitamos, ¿no? Sumar gentes a la causa, ¿no? Entonces, Ana, si quieres comentar algo más. Bueno, había una pregunta ahí que dice: ¿en qué día la mesa se va de la Mexicana? Bueno, el 31 de agosto. Originalmente iba a estar hasta el 23, va a haber una semana más antes de trasladarla a Fundidora. Es una pregunta muy concreta. Y Zoila nos dice, en eventos, ustedes a veces ya la leíste, sí, la red de parques, desde luego me encanta que nos dice Zoila, maravillosa orquesta de los niños Mish, sería increíble también. Sí, hay una orquesta también en Oaxaca con la que estábamos a punto de hacer un evento antes de la pandemia. Es una orquesta además que se fue a Francia, al Festival de Lille, y tiene hasta una obra inédita que acaban de componer y que la tocaron en Francia antes de haberla tocado aquí. Nos hace muchísima ilusión, y sobre todo de eso, de músicos de distintos estados, jóvenes, que pudiéramos provocar la itinerancia de un espectáculo que se pueda llevar, como el término que utilizó Zoila aquí, red, ¿no? El sistema de parques, empezar a hacer digamos que una especie de resonancia entre un lugar y otro, para que la conversación se vaya moviendo. Son mensajes que son pertinentes. Y pues nada, el arte como ese, como un aglutinante y además como un reparador del tejido social. Entonces tiene toda la relevancia, y claro que nos gustaría eso, vincular distintos lugares de la República Mexicana. Sí, bueno, pues creo que han sido buenas reflexiones. Tenemos otro comentario de Zoila, Ana y Luis. Les recomiendo contactar a Sergio Cervantes en Oaxaca, él les puede dar información. De esto que acaba de hacer Zoila es lo que necesitamos, es empezarnos a vincular, es hablarnos, es conectar, es ser generosos en la parte de las relaciones, porque claro, muchas de las actividades humanas se basan en las relaciones, y es importantísimo que empecemos a conocernos más. Esto ha salido en los últimos años, y creo que con eso yo quisiera ir cerrando las reflexiones por mi parte, Ana, porque ha habido voces como la tuya, como la de los directores de muchos parques, de decir, necesitamos esto. Y ahorita estamos tratando temas de arte y cultura. En otros ámbitos
también del espacio público hay otras necesidades también, en el deportivo, en el de social, en el medioambiental, pero ahorita en esto que nos reúne el día de hoy, creo que es este producto de este cúmulo de voces y de contactos y de relaciones que necesitamos generar. Por eso, pues el tema de la red social y del correo electrónico y de todo es una herramienta importantísima para comunicar lo que queremos hacer, pero necesitamos que haya un eco, ¿no? Un rebote en esto y una intención, y si alguien conoce algo, pues que nos busque, porque este esfuerzo tiene que ser, como lo comentábamos hace un rato, colectivo para que pueda trascender, y creo que merece la pena porque pues lo necesita la comunidad, lo necesita nuestro país, y todos necesitamos, ¿no? El podernos recrear como seres humanos en muchos aspectos, y el arte y la cultura es fundamental. Ana. Bueno, pues yo leería esta última frase que nos pusieron. Elena Gómez nos dice, sería fabuloso. Pues yo también coincido. Sí, sería fantástico poder hacer estos lazos, y los necesitamos. O sea que una forma de haberlo hecho es conectándose en este webinar. Yo primero pues agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar esta sesión, de ver de cerca eso de lo que trata Parque Arte, de proponer cosas. Y bueno, pues yo lo único que les querría decir es que nos encantará estar en contacto con todos ustedes. Si pueden participar en redes directamente, a mi correo también se los puedo dar, es dirección@parque-medioarte.org. Está en la página de Parque Arte también. Y bueno, creo que ya también las redes ya les dijimos, las puedo repetir, es Parque Arte LA. Búsquenos, escríbenos, propónganos, y muchísimas gracias por conectarse. Gracias a todos, y solo recordarles que tenemos otros webinars ya disponibles en la página que hemos tenido en las sesiones anteriores, y que tendremos este ejercicio cada mes, ¿no, Ana? Qué bueno que dijiste eso, porque el próximo mes vamos a tener a Itziar de Luisa, directora del Parque La Mexicana. Entonces, bueno, nos dará mucho gusto que se conectan y que puedan escuchar esa conferencia también. Gracias a todos y muy buenos días o tardes donde se encuentren. Dios días para mí. Gracias. Gracias a todos.